Sí, bueno, ahora empezamos formalmente la reunión. Estamos aquí con, y bueno, eh, y nos gustaría que podamos compartir una intención, una intención de la razón por la que estamos aquí ahora, por qué nos reunimos, por qué están aquí, qué, Bueno, qué les produce esta esta experiencia, sí, algo breve, como para intencionarnos más. yo, Adelante. yo quiero, me reúno hoy para compartir nuestra felicidad por la llegada de Mía y para que se críe sanita y con mucho amor. Amén, y que traiga bendición a la tierra. amén. Amén. Bueno, ¿quién más quiere darnos una intención? A ver si nos podemos conectar con la intención de cada uno y así tratar de estar en una unión. Adelante. No, ¿no tenía el micrófono abierto? Sí. Mi intención es enriquecerme desde el punto de vista no solamente intelectual, sino de verdad emocional, que acá hay una conexión que a veces uno casi siempre uno la capitaliza, pero como es cotidiano todos los martes y qué sé yo a veces salgo de acá y digo, qué bueno que estuve acá, qué bueno, al otro día me levanto, qué buena experiencia que uno tiene. Eso es lo que me hace estar acá eh, todos los martes. Yo también. Yo creo que mi intención es aprender. Eh, ¿Vas a entrar? Me encantaría compartir lo que aprenda aquí algún día. También estar en conexión con ustedes. Para mí es importante. Y estoy feliz de estar aquí. A ver si ahora sí me puedo ordenar, porque bueno, ya regresé de Saltillo otra vez acá a Tabasco y ya me estoy instalando en el departamento de una amiga. Voy a compartir departamento con rooming. Y yo creo que eso es bueno porque estar solo a veces no es bueno. Se enriquece uno más con los amigos. Es verdad. Entonces, al recibir das y al dar recibes, y entonces creo que esto es mutuo. Y creo que mi intención aquí, pues, es estar con ustedes, es poder dar y recibir de ustedes. El código para entrar. Yo personalmente en estos últimos encuentros, Ah, la intención quizás que siento, no pensándola, sino también por sentimiento, es con qué de lo que se habla me identifico, en qué me puedo identificar. Porque vos dijiste hoy que todo es Kabbalah, pero ¿cómo lo siento yo que todo es Kabbalah? Y en una oportunidad creo que también lo comenté, que no me acuerdo que había leído, que había escuchado, o que había visto, y digo, pero esto es puro Kabbalah. Bueno, quizás es eso, es el momento también de recibir y no tanto de dar. Quizás sea esa la intención que no la tenía pensada, que era así. Gracias. Tenemos aquí a Alejandro también que se unió a nosotros. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo mi intención la voy a hacer a través de un extracto que puse aquí en el chat, que les voy a leer, si quieren verlo también. Eh, es un extracto que se llama La Plegaria 18 de Bala Sulam. A ver, voy a poner esto en silencio, que no me molesten. Y dice así:
Cuando uno se encuentra parado entre el cielo y la tierra, no está pidiendo nada redundante al Creador, sino solo la luz de la fe. Está pidiendo al Creador que le abra... Me perdí. Un segundo que me perdí. Está pidiendo al Creador que le abra los ojos para que pueda incorporar el estado de la fe. Esto se llama elevar a la divinidad del polvo. Y esta plegaria es aceptada de toda boca. Por ende, en cualquier estado en el que se encuentre uno, si le pide que reviva su alma con la fe, su plegaria será contestada. Y esto se llama con misericordia, que su plegaria es solamente que se apiaden de él desde arriba, para que pueda mantener su vitalidad. Y a esto se refiere lo que está escrito en el Zohar al decir que la plegaria de los pobres es aceptada de inmediato. Esto se debe a que cuando es por la sagrada Shekhinah, Shekhinah es divinidad, es aceptada inmediatamente. Mi intención con esta intención es que realmente recordemos que podemos pedir agrandar nuestra vasija. Eso es, de hecho, el tema de la fe. Existen diferentes niveles de la fe. Está lo que se llama la fe por encima de la razón, está lo que se llama la fe dentro de la razón, y está la fe por debajo de la razón. En algún momento quizás lo vamos a ampliar, pero el tema de la fe por encima de la razón es, de hecho, el tener la fe a pesar del ocultamiento, que son estados espirituales que, que nos lo dan a propósito, como ya les he dicho varias veces. El ocultamiento es misericordia, porque el hecho de que no vemos la verdad, percibimos que hay una verdad, pero no la vemos, es misericordia de parte de la fuerza superior hacia nosotros, porque si nos permitieran ver todo, entonces nos anularíamos totalmente. Estaríamos como un felpudo que nos tiramos así frente a algo imponente, que nos hace sentir nada, porque es tan grande que nos hace sentir nuestra nulidad, como lo más bajo y lo más mínimo. Entonces, por eso eh, se nos, se nos oculta la grandeza del creador en sí. Bueno, Dos preguntas. adelante. Misericordia en hebreo lo escribe como Rahamim. Sí, ¿Y quiénes son los pobres? los pobres son los que tienen la carencia. No se trata de pobres materialmente, obviamente, sino que habla de los que no tienen todavía la capacidad de sentir la fe. Entonces, por eso es que se permite, porque generalmente se dice que no se permite pedir para uno mismo, porque entonces es deseo de recibir, y entonces es recibir con el fin de recibir. Entonces es, dame, yo quiero, ¿no? Mientras que en este caso, cuando uno lo que quiere es encontrar su camino espiritual, entonces no solo que puede, sino que debe pedir. ¿Ok? Sí. Bueno, eso era así como a modo de abrir el tema. Y bueno, yo les había dicho de que yo iba a cargar un video y lo hice incluso. Y después me decía, primero que nada no me acordaba en qué habíamos quedado. Entonces no quería pasar más allá porque dije,
Y después me acordé que la mayor parte de la reunión que tuvimos hablamos de cosas así más internas, y entonces dije, bueno, no pasa nada. Y ya para el final de la conversación que tuvimos, hablamos más del tema de las Sefirot, y dije, está bien, lo volvemos a hacer como que nunca hablamos, porque eso hay que repasar y repasar y repasar. Nunca está de más y no se van a aburrir. Y no se van a asustar tampoco. Bueno, entonces, si bien recuerdan, espero que si bien recuerden, habíamos hablado de la Bayá, de las 4 fases, ¿verdad? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dijimos que empezamos arriba, eh, en la fase 0, que es el Shoresh, ¿verdad? La raíz. Y de ahí van bajando la luz hasta que llega a la fase 4. Hablamos de que la fase 4, la más baja, es lo que forma el Malhut, que es el Adam, el hombre, el humano, que viene a ser el deseo de recibir, que se crea por primera vez. Hasta ese punto no había deseo de recibir. El creador hace todo ese proceso para crear una carencia, crear una entidad que tiene carencia, que quiere recibir, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de ese proceso, verdad? Díganme algo, si no estoy acá. Bien. Entonces, dijimos que la fase 0, que es la raíz, Shoresh, es el creador. Luego tenemos la primera, la segunda y la tercera fase, son acciones que el creador hace sobre el Kli. Y entonces llegamos a la cuarta fase, que es cuando, como Pinocho, que se despierta y se convierte en un niño, ¿verdad? Algo por el estilo. Escuché hablar de que la historia de Pinocho también es cabalística, si se ponen a ver. Es como la creación del creado. Y hablamos del nombre Abayá, que es el nombre explícito del creador, que en español le dicen Jehová, tendría que ser, ¿verdad? Eh, que son 4 letras, Yud Kei Vav Kei, o sea, Yud Hei, Yud Hei Vav Hei. Y no se dice la Hei porque justamente es para evitar lo que se dice, no nombrar el nombre de Dios en vano, porque tiene una fuerza muy grande. Como no la sabemos usar, preferible no usarla debidamente, como no le damos a un niño jugar con un Revólver. sí. Porque no sé, bueno, el revólver es dañino de por sí, ¿no? Con un cuchillo a lo mejor. Con un cuchillo. Y dijimos que el nombre Abayá está compuesto también de 4 letras. Hablamos en su momento de que incluso un científico acá en el Instituto de Ciencia israelí encontró en una investigación que hizo sobre el ADN que la repartición de los ácidos aminos, no sé, yo de eso no entiendo mucho, pero que reveló que hay una secuencia que se repite de 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, y que él como persona religiosa se dio cuenta de eso y dijo, wow, es como una obra de arte que está firmada al pie de la obra por el creador. Y el nombre Abayá en esas 4 letras también equivalen a las 4 fases. Las pusimos una frente a la otra. Yud a la primera fase, la primera Hei con la segunda fase, la Vav con la tercera fase y la otra Hei inferior con la cuarta fase. La Hei inferior, que se llama así, Hei inferior, en hebreo Hei Tata'a, no es en hebreo, perdón, en arameo, Hei Tata'a, así se le dice, que es la más baja, representa al
Malhut, al Adán, al creado. Y bueno, y hablamos que es la Sefirot. Dijimos que cada una de esas fases también tiene un nombre de Sefirá. Sefirá es en singular y Sefirot es en plural, que viene del nombre zafiro, que es una, o sea, no es el zafiro, la piedra zafiro, sino es como una esfera de luz, una esfera de color que alumbra. Y las sefirot son 5, a pesar de que sabemos que se reparten luego en 10, son 5, que son Keter, Jochma, de arriba para abajo. Keter, Jochma, Binah, Zerampin y Malhut. Keter, eso está arriba, frente a Shoresh. Keter es corona, Shoresh es raíz. La corona en la raíz. Como sabemos que es al revés, ¿verdad? La raíz está arriba, de ahí se desprenden los mundos. Y frente a, entonces, a la primera fase, perdón, a la fase 0, está el Keter. Luego Jochma, Binah, Zerampin, que se reparte, luego lo vamos a ver por qué, y Malhut, que es otra vez la fase 4, la letra He inferior, es todo lo mismo, pero la diferencia viene por parte de las luces, por parte de la acción, ¿ok? Es como que son diferentes características de cada luz. ¿Me explico? Están muy calladitos y no, no entiendo qué está pasando. Me tienen que dar algún feedback. Keter, dijimos que significa en hebreo corona. Viene de la palabra kotere, título. Y es el principio de todo. El plan de la creación que corona, que obra, que controla toda la realidad desde el principio hasta el final. De ahí sale todo. Es la administración superior. Yo de pronto como que visualicé como si estuvieran, por decir, como nosotros somos Malhut y la raíz está ahí arriba, como visualizar, como si estuviera yo acostada viendo hacia arriba, ¿no? Es decir, como si estuviera al revés el mundo. ¿Sí? Puede ser, claro. Porque es como un árbol al revés, o sea, es decir, si la raíz está arriba y las ramas están acá abajo, ¿no? Sí, sí, Es como, es como la, como, parecía ese del principito, ¿no? El principito que tenía ese mundo. sí, o sea, todo eso es muy interesante. Eh, Hay uno, creo que es en el primer salmo, no estoy segura, eh, que habla del árbol que está a la orilla del A la río. orilla del río. Y La orilla del río, cuando se ve, entonces bien se ve el plantado. árbol y se ve el reflejo, que es opuesto. Entonces esa es también una de las imágenes que representan el árbol de la vida, que está al revés. Ah, ok. Bueno, a ver, estoy verificando que sí está grabando, que no haya problema. Bueno, cuando hablamos de las Sfirot, hablamos de 10 niveles, eso es lo que significa. ¿Qué vienen a ser las Sfirot? 10 niveles de conexión que tenemos como creados con el creador. Son 10 niveles de conexión entre la fuerza superior y el hombre, se puede decir. Cuando el creador es el
es la esfera superior, ¿verdad? Dijimos, está allá arriba, el Keter, el Shoresh, es la infinidad, la corona, y para poder otorgar al creado, tiene que desprenderse desde su corona, tiene que descender, o vamos a decir, descender del trono, debilitarse en cada uno de los niveles que va descendiendo hacia abajo para llegar a Malhut, para que estén en ese nivel inferior y recibir el otorgamiento. Se puede, Dime, mira, sí, es el creador el que se despega del Keter y no Malhut que sube a una sefirá más arriba. ok, Siempre estamos en Malhut. no, está muy buena la pregunta. El, fíjate, por ejemplo, cuando querés hablar con un niño chiquito, ¿qué hacemos? Nos acercamos, bajamos para abajo y nos acercamos a la altura de él, ¿verdad? Y le hablamos en una forma que pueda entender, con palabras muy básicas, ¿verdad? Lo mismo aquí, somos como criaturas pequeñas, chiquitas, con muy poca comprensión. Y esa entidad superpoderosa, ¿cómo se comunica con nosotros? Tiene que ir formando mundos, realidades que podamos nosotros percibir. Por eso se dice que los mundos espirituales están todos aquí. No hay que viajar a ningún planeta, no hay que ir a buscarlo en ningún lado, está todo aquí. Pero como el niño, como dijimos, que recién es chiquito y nace, conocen eso de que uno de los momentos que le ponen un juguete al niño y lo tapan y el niño no sabe que está ahí. Su capacidad cognitiva no le permite captar de que si levanta lo que le pusimos arriba, va a encontrar Sí. ahí el juguete. Hasta cierta edad, ¿cierto? Pasan unos meses, cuando, oh, ahí está, entonces ya sabe que tiene que levantar, o sea, es un proceso de evolución. Aquí es lo mismo. Entonces, para conectarse con nosotros, para poder otorgarnos, Él desciende, o sea, esa fuerza llamada creador, desciende hacia nosotros en los diferentes mundos, en los diferentes niveles. Y nosotros vamos avanzando pasito a pasito, vamos subiendo los 125 niveles para llegar allá. Nadie ha llegado a los 125 niveles. Que se sepa o que esté viviendo en esta percepción. Entonces, ¿qué quiere decir llegamos allá? ¿Llegamos a dónde? Que vos decís, pasito a pasito llegamos allá. Nunca llegamos. No, podemos llegar a Binah. Podemos llegar a Binah. Sí. Por eso se dice Malhut o la Levina. Malhut asciende a Binah. Ya más allá es algo que no es algo que sabemos. Se supone que no quiere decir que no se pueda, pero no existe en nuestras dimensiones, vamos a decirlo así. Nos falta caminar mucho. No sé si caminar, sino que solamente los grandes cabalistas, o sea, ellos no pueden descender, están, son los que se dicen esas entidades están, pero no tienen para qué descender a nosotros porque de ninguna manera podemos captar nada que tenga que ver con esos niveles. Somos muy pequeños. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es, sí, ¿entendiste, Guila, Sí. la pregunta? Nosotros, es como un proceso así. Por eso se Sí, llama, lo que estaba buscando en la tablet
está Malhut, y la que sigue, ¿cuál es? ¿Binah? No, no, Seramping, pero ¿Hasta dónde, entonces, hasta dónde podemos llegar nosotros? nosotros podemos llegar hasta Binah. O ¿Y sea, Binah en qué escala ahora, está? ahora lo voy a explicar. Ahora justamente es lo que lo hablamos la vez pasada, pero ahora vamos a repetir. Ok. Eh, ¿Bien? Ok. Y gracias. Por favor, sí, hagan preguntas, interrumpan, porque así vamos mejor. Eh, bueno, la realidad entendemos que está compuesta eso es un punto que es interesante, porque estamos tratando de ver qué son las Sefirot. Ya lo expliqué la vez pasada y ahora lo vamos a repetir. El mundo, todo lo que percibimos está compuesto de fractales. ¿Qué son fractales? El fractal es una unidad que si se multiplica llega a ser una composición y siempre está compuesta de esa unidad básica. A ver si yo puedo encontrar acá para mostrarles, porque es muy bonito, a mí me gusta eso, los fractales. Eh, Habías dado el ejemplo del coliflor. el coliflor es un fractal, sí, porque es como una florcita que se pone muchas florcitas que da el coliflor, ¿verdad? La verdad que no veo, porque lo que generalmente se hace es dibujos. Acá, miren, les voy a mostrar acá esto, que para que tengan una idea, porque es muy lindo. Esto es un fractal. Fíjense que es la misma figura que se repite y se repite y podemos seguir y seguir y seguir y seguir y recibir algo. A ver acá, esta por ejemplo, no sé si conocen el brócoli romanesco, que es totalmente un fractal. Es muy bonito. La piña, fíjense, ¿verdad? Y bueno, etcétera. Ah, ¿cómo se llaman estos? Bueno, entendieron lo que es un fractal, ¿verdad? Lo que quería comunicar respecto al fractal. ¿Y por qué lo nombro al fractal? Porque justamente así es como está compuesta toda la realidad. Todo, 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 todo está compuesto de divisiones de 10. Todo. Es por eso que el número 10 es muy importante. En el judaísmo lo vemos mucho. Por ejemplo, el minyan, ¿verdad? Que es un mínimo de 10 personas que se reúnen para orar. Eh, Cada detalle, hasta lo más mínimo, está compuesto de 10 partes. Y cuando hablamos de deseo, el deseo de que es lo que nos mantiene, es lo que nos crea, es lo que nos motiva. Sin los deseos no podemos ir a ningún lado. Los deseos, por los que es nuestra materia de trabajo, nuestro combustible, están compuestos de 10 niveles, que son, o sea, todo está en esas 10 sefirot. Todo es una estructura de 10. Que esa estructura de 10 se repite y se repite y se repite y conecta a la fuerza superior que llamamos creador con la fuerza inferior que llamamos creado. Esa es la historia. Ahora, como nosotros A ver, creamos... perdón. Sí, sí, Entonces, las 10 sefirot son fractales y se repiten infinitamente. sí, porque Un hijo es un fractal. puede ser, porque es una Pero las unidad, sefirot, ¿cómo? que las 10 sefirot son distintas. Sí, pero es una unidad, porque cada una de ellas también se divide en 10 sefirot, cada una de ellas. ¿Ah?
Sí, pero ya ves que había un término, por ejemplo, hasta 125. Pero si son fractales, los fractales no tienen un límite, son infinitos. No, me refiero a que es un fractal por el hecho de que todo está compuesto. En realidad todo es infinito, por eso existe el infinito. Pero está todo, la unidad es las 10 sefirotes, una unidad que por sí misma Se recrean, se recrean y se repiten. O sea se que reflejan, se reflejan. todo está compuesto de 10. Esa es la idea. Entonces, ¿se puede decir que una familia es un fractal? No creo, porque me refiero más bien a la composición de, Idéntica. de una unidad. Ahora, Mm. el hecho de que nosotros no somos iguales dentro de una Ajá. familia, cada uno es diferente. Y no, Pero, pero las sefirot tampoco son iguales, cada una tiene una claro que función. no, pero aquí se trata, Están unidas en la unidad total del infinito, porque todas van hacia el finito, porque esa es la misión. Pero en realidad todas tienen una ¿Sabes qué? función. Sí, más bien pienso que sí somos fractales como seres humanos. Tenemos los dos ojos, las orejas, qué sé yo. O sea, es decir, en ese aspecto, pero no en el aspecto de mente, a lo cotidiano, mejor. no en el aspecto, Exacto, no en las manifestaciones en el cotidianas carácter complejo de o nosotros, ¿verdad? es otra cosa. Me estoy refiriendo más bien a la estructura, o sea, como para dar un ejemplo de que en la Kabbalah, o sea, la Kabbalah, en la espiritualidad, la Kabbalah es un método. En la espiritualidad está compuesta de 10 sefirot y todo está compuesto de 10 unidades que se convierten en una. Esa era la idea. No nos Ok, vayamos por otro lado, porque si no pero a ver, vamos a confundir. el creador se comunica con nosotros como una persona adulta, un niño, a través de las 10 sefirot y baja hasta nuestra realidad, por decirlo así, Sí, de una manera dulce para poder comunicarse con nosotros, ¿sí? ¿Es para poder correcto? otorgarnos, no para comunicarse. Ok, No tiene esa fuerza no tiene lo que comunicarse con nosotros, sino criarnos. ok. Y ahí es donde nos conectamos nosotros con él. Claro, y eso es lo que había preguntado Gila, si no es que nosotros subimos o esa fuerza Él baja. baja. Es ese proceso mutuo. Esa fuerza desciende a nosotros para otorgarnos y nosotros para poder llegar a darle contento a esa fuerza vamos escalando. Ese es el proceso. Los famosos grados de la escalera en Claro, donde ya entonces podemos por eso ir. digo, las sefirot son los niveles que existen para esa escalera, exactamente, exactamente, es la escalera. Por eso es que también Bala Sulam, que él hizo la interpretación del libro del Zohar y de los escritos del Ari, se llama así, Bala Sulam, porque Bala Sulam quiere decir el autor de la escalera. A subir. No, porque él en su interpretación que hizo a ese libro, el libro del Zohar, él explica todo el tema de cómo se asciende de abajo hacia arriba y cómo se desprende todo de arriba hacia abajo en ese juego que son todos las Sfirot con sus luces y todas esas cosas. Y como vemos, Oye, es equivalente, ¿verdad? El nombre de Abayá y las cuatro fases y todo, es como que todo se para uno al lado del otro y vemos exactamente lo mismo, simplemente manifestado en diferentes formas. ¿y cómo le hago para subir corriendo? Es que no vas a Estoy subiendo querer, corriendo esta no vas a mañana. querer. Esquemáticamente, esquemáticamente, las sefirot, que son 10, ¿se las pueden incorporar dentro de esas 4 fases o no? Por ejemplo, Claro, como Keter es solamente claro, la fase 1 y Malkut es la fase 4, entre las 2 y las 3 entrarían el resto de las sefirot. no.
entre la 1, 2 y 3, porque está la fase 0 que no se cuenta, que es también como la sefirá de Keto, que es el punto de partida, porque ahí es donde está el plan de la creación. Y luego está Jochma, Y Binah, Binah. y luego viene el Zerampin, que el Zerampin se reparte, que todavía no llegamos ahí, se divide, pero en realidad son cinco fases, la 0, 1, 2, 3, 4, Keter y Abayá, y ¿qué más dijimos? Y las 5 Sfirot. Por eso son 125 niveles, porque es 5 por 5 por 5. ¿Ok? Bueno, entonces dijimos que la realidad está compuesta de estas 10 sfirot en forma de fractal. Y como todo está compuesto de deseos, entonces podemos decir que todo lo que existe, existe por el deseo. Si no tenemos el deseo de eso, eso no existe. Y es para explicar qué son las 10 sefirot en definitiva. El deseo está compuesto de 10 porciones. Esa es una definición. La sefirá de Keter, que es la superior, el deseo que esa sefirá tiene es de crear. Es el deseo de otorgar, de darle vida, vitalidad a lo que se crea. ¿Bien? Ese es el deseo del Keter. El único deseo que tiene. Otorgar. Para otorgar, tiene que tener a quién otorgar. ¿Bien? Ahora, para que, justo como la pregunta que hizo Gila, para que nosotros podamos aprender ese modo del creador, que es de arriba hacia abajo, para poder llegar a él, necesitamos esta escalera para poder ir ascendiendo, porque no podemos saltar de Malhut, que somos nada, allá arriba. Entonces, es como un sistema que se nos da al creado para poder asemejarse al creador. Cuando dice hagamos al hombre que se asemeje, semejante a Dios, quiere decir eso. No quiere decir como dice Maribel, bueno, y empiezo a correr para llegar arriba. No, es un proceso y no es así. Entonces quiere decir que nosotros usamos eso mucho, la verdad, dice, sí, ¿en qué somos semejante a Dios, no? Entonces quiere decir que Dios tiene barba, que es un señor que está sentado en algún lado, porque esa imagen que nos hacemos de que somos semejantes, nosotros no somos semejantes al Creador. Somos totalmente opuestos, no tenemos nada que ver con la semejanza del Creador. ¿Por qué? Porque no otorgamos. No, pero tenemos el deseo de Claro, ser semejantes. eso, pero no quiere decir que Ah, lo seamos. Yo no, está quiero ser bien. hermosa como Marilyn Monroe. No voy a ser nunca, por más que Ay, lo desee. Fíjate, tantas personas que quieren ser semejantes a alguien y van y se hacen todo tipo de operaciones y al final no se parecen a nada. Como Creo Michael que eres más bella, Mayra. Tu belleza es, Seguro. sí, tu belleza está interna. Eres más bella que ella. La verdad que dije Marilyn Monroe porque es consenso, pero en todo caso sería como Sofía Loren. y otra más linda todavía. Seguro. Bueno, entonces decimos que la sfirá es una cualidad de otorgamiento. Yo estoy tratando todavía de definirles lo que es el tema de la sfirá, porque como no es algo que existe en el mundo, entonces es muy difícil explicarlo. Dijimos que entonces que es un nivel de conexión con la fuerza superior y es una forma de otorgamiento del creador hacia nosotros.
y es una iluminación que viene de la fuerza superior. Esto es lo que significa cada una de las sefirot con su cualidad específica. Quiere decir que cada una de ellas ilumina de otra forma, tiene su característica específica. Eso es lo que vamos a ver ahora, cuál es la característica de cada una. Que eso yo entiendo que a lo mejor lo repasaron, lo habrán hablado, supongo también con Saban, Por supuesto. claro. Y bueno, y si querés decirnos algo al respecto con lo que sepas, compartir con nosotros, ¿quieres decirlo ya o qué? Yo te voy contando. Dale. Bueno, lo interesante es que hay unas reparticiones, o sea, cuando observamos las 10 firot, tenemos la posibilidad de ver ciertas formas, ángulos, vamos a llamarlo así. Y esto yo les sugiero que lo escriban porque son nombres raros, y no es que los tengan que saber, pueden llegar a la espiritualidad también sin saberlos, pero si quieren aprender, para poder recordar, supongo que les conviene Ulay, quizás anotar. Por ejemplo, todo esto lo hablamos la vez pasada, pero no sé cuánto se acuerdan porque igual pasó tiempo. Una de las reparticiones se llama Tet Rishonot. Tet Rishonot quiere decir 9 primeras. 9 primeras. Tet Rishonot. Tet viene del número 9 en Gimatria. ¿Okay? ¿Se acuerdan que cada letra tiene su representación numérica? Entonces, las Tet Rishonot son las 9 primeras de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esa primera repartición de las 10 firot es las 9 primeras y Malhut. ¿Ok? ¿Entienden el complemento? ¿Por qué? ¿Qué significa esa repartición? Esa repartición se refiere a que en las 9 primeras sefirot, de arriba para abajo, es todo el creador. Es igual que las 4 fases. ¿Dónde está el creado? Allá abajo, en la última fase. ¿Qué es esa última fase? Malhut. ¿Qué es Malhut? La última esfera de abajo. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Entonces, dijimos, la primera repartición, Tet Rishonot. ¿Por qué es importante estos nombres? Porque si vamos a querer en algún momento ir más adelante, estos nombres tienen importancia y que se vayan acostumbrando a la existencia de esos términos. Entonces dijimos, las Tet Rishonot representan el otorgamiento del creador al creado. Al creado, que es la última, la inferior, que es Malhut. Es la relación que hay entre el creador en las 9 Sfirot y Malhut. Podemos seguir a la segunda repartición. La segunda repartición se refiere a las 3 superiores, que se llama en hebreo Gar. Gar es una, como se dice, una sigla, vamos a decir. Gimel Rishonot. Antes dijimos las 9 primeras son Tet Rishonot, acá tenemos las Gimel Rishonot. Las 3 primeras y superiores. ¿Cuáles son estas 3 primeras? Keter, Jochma y Bina. Kahab. Kahab. Keter, Jochma, Bina. Estas 3 primeras son lo que se conoce con el término de Mohin.
Mohin es en arameo, cerebro, moach en hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así? Porque están en la cabeza, encabezan las sefirot. Es la cabeza lo que encabeza la estructura, ¿verdad? De las sefirot. Entonces, no solo que están a la cabeza, sino que también representan al intelecto, al pensamiento. Merab, Sí, Mohin en arameo, ¿no es más la inteligencia que la cabeza? no, viene de la palabra moach, Y Moa que es cerebro. inteligencia. Cerebro. No, Ah, no es cerebro. inteligencia, cerebro. Ah, ok, estoy No equivocada. jochma, no jochma, sino mojín. Eh, ¿Y por qué representa el intelecto? Sí representa el intelecto, como decir, la inteligencia, y el pensamiento. ¿Por qué? Porque es en ese lugar, en esa parte de la estructura, donde se crea el pensamiento de la creación. Es el pensamiento, es el plan. Ese plan puede quedar ahí, en un plan. Yo planifico tal cosa. Ahora, del hecho ¿cómo se dice? Del dicho al hecho Del hay dicho, mucho trecho. ahí está. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo se convierte en hecho? Pasándolo a la práctica. Y ese plan que está, el plan de la creación que se crea en GAR, se lleva a la práctica en los 7 inferiores, ¿verdad? El GAR son los 3 superiores, nos quedan los 7 inferiores, que es de Binah para abajo. Esos 7 inferiores se le llama Zat. Zat. Z-A-T. Zain Tachtonot. 7, la letra Zain, Tachtonot, inferiores. Gar, 3 superiores. Zat, 7 inferiores. Es la materialización del pensamiento. Claro, claro. Es el hecho en sí, es la práctica de lo que se pensó. Entonces, si dijimos que Gar están aquí, vamos a decir en la cabeza, ahora yo les quiero decir algo enseguida con este tema, entonces del pecho para abajo es que se encuentran estas 7 inferiores, que son las fuerzas prácticas y emocionales. Ahí está el sentimiento y el acto. ¿Del sentimiento y qué? Acto, Ah, la acción. Ahora yo les voy a decir, ¿se acuerdan que hablamos de las ramas y las raíces en la primera reunión que tuvimos en su momento? No sé cuánto tiempo hace que estamos en esto. El idioma de las ramas quiere decir que cuando se creó el mundo no hay palabras, porque es una creación divina, no tiene que tener palabras verbales. Pero cuando se crea al creado y el creado sí funciona o sea, habla, nombra las cosas, entonces había que crear un lenguaje y entonces se crea, o sea, el lenguaje existe, pero todo lo que es espiritual no tiene nombre. ¿Y cómo se nombra? ¿Cómo los cabalistas, los que ya han alcanzado lo espiritual, expresan lo espiritual si no existen palabras? Con el lenguaje de los hombres. Entonces, el uso acá de estas palabras como mojín,
por ejemplo, que es tomado del Moaj, y y lo que se llama las 7 inferiores, que viene de Hazé para abajo, pecho para abajo, se usa la palabra Hazé, se usa la palabra Tabur, se usa la palabra Raglin, son todas partes del cuerpo. Y hay muchos escritos cabalísticos que hablan de partes del cuerpo. Ahora vienen las personas y toman eso para el otro lado. Y dicen, si querés hacerte una curación de no sé qué en el ojo, entonces lee esto porque acá está escrito sobre los ojos. Pero no tiene nada que ver. Es un mal uso de esta sabiduría, no tiene nada que ver. ¿Ok? Puede ser que sí haya alguna relación, pero nosotros no la entendemos. Porque justamente acá va lo de lo que dije antes del fractal. O sea que el cuerpo humano también salió de algún lado, de algún pensamiento, de algún plan. Si el creado está formado de la forma que está creado, ¿de dónde salió esa forma? ¿Verdad? Existe el ombligo, la palabra ombligo se utiliza. O sea, todas las partes del cuerpo. Se dice que Dios ve, lee, Dios lee los riñones, Kabet Beklayot, y el hígado, ¿verdad? Coré, Klayot, Kabet Beklayot. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que significa es que uno no tiene que hablar, supuestamente. Dios sabe todo lo que pensamos. Es más, los pensamientos nos los dio Él. Pero, ¿qué es el pensamiento más interno? Lo que se le llama el cerebro gastrointestinal. Es el cerebro más bajo, que hablamos de los cerebros. El mojin está repartido en 3 partes. Entonces está el mojin del pensamiento, que son las 3 primeras, el mojin de los sentimientos, que es de la parte del pecho, y para abajo más es el gastrointestinal, que es el acto. Las emociones son elaboradas en la zona del pecho y de alguna forma bajan a todo lo que está dentro de los intestinos y todas esas cosas. O sea, la Kabbalah habla de todas esas cosas, pero nosotros, los humanos, tendemos a humanizar todo eso, o mejor dicho, a materializar, mejor dicho, no humanizar, materializar. Que Y es lo que creo, conocemos. claro, pero otra vez yo lo digo porque hay que tener cuidado. No es 1 más 1 es 2 en este caso. O sea, no es que si yo escuché ahora esto, quiere decir que eso. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en los textos cabalísticos no son textuales o verbales como nos parece, sino son ideas espirituales que no tienen forma. Por eso no puede ser de que se está hablando aquí realmente del corazón o de las entrañas o del ombligo. ¿Ok? Es como decir, ¿dónde está el alma, no? Y uno lo ubica en el cerebro, otro en el corazón, otro en el Sí, puede sexo ser, solar, sí, etcétera. total. Pero a ver, nada más es que lo estoy anotando, es pensamiento, sentimiento y lo del estómago, ¿qué sería? Acción. Acción. Ok, gracias. Entonces tenemos aquí esta repartición que es compleja y es muy interesante. Es la repartición de Gar, que se refieren podemos referirnos a esa parte como el alma, y Zat como el cuerpo. ¿Bien? Eh,
A ver, quiero buscar aquí. A ver, ¿cómo se llama esto en español? Buscar uno para que podamos verlo. A ver, no encuentro en español algo. A ver acá. Mm, No, hay cosas que son totalmente... Bueno, algo en inglés, ¿lo honrará? No. Bueno, no, quería mostrarles, lo que pasa es que no logro encontrar algo que no sea medio esotérico, raro. Lo tengo en hebreo. Bueno, se lo había mostrado a ustedes la vez anterior. Y lo vamos a ver acá. Y listo. Acá tenemos lo que se le dice el árbol de la vida, la sefirot, la estructura de la sefirot. Arriba viene el Keter, desciende a Jochma, va a Binah. Fíjense que acá hay algo intermedio que se llama Daat, que lo vamos a ver luego. Pasa a Gesed, luego a Gvura, Tiferet, etcétera, hasta Malhut. ¿Verdad? Esto lo conocen. Eh, lo que vemos acá es una composición que tiene tres pilares, que en la Kabbalah se le llaman líneas a esos pilares. Líneas, Kav. La línea derecha, la línea izquierda, a ver, derecha, izquierda y medio, y centro. Y vimos que las filotas están situadas una al lado de la otra. Algunas, o sea, algunas están situadas una frente a la otra y están opuestas una a la otra. Cuando tenemos dos filot que están situadas una al lado de la otra, son opuestas y se complementan. Es eh, como decir, vamos a decir, no sé, valentía y ¿qué es lo contrario de la valentía? Temor. Tanto el temor, Cobardía. sí. Ahora, se necesita también la valentía, se necesita también la cobardía para ciertas cosas. Entonces quiere decir que entre ellas se complementan, porque tampoco no es bueno ser totalmente cobarde ni tampoco ser totalmente valiente. Entonces se necesita una línea media. Eso es más o menos la idea. Eso es el equilibrio sería, Sí, un equilibrio entre las cualidades, sí. claro. Ahora, las Sfirot, que están del lado derecho representan al masculino, o sea, lo masculino, no quiere decir que representan a los hombres. Acá también hay que tener cuidado. No está representando a los hombres, sino a la fuerza masculina, que es la fuerza activa, que tiene la tendencia a otorgar. El hombre da, que da a la mujer. Otra de las cosas también que se utiliza mucho en la Kabbalah es el tema ese de la relación. Muchas veces pasa por lo que se podría decir la relación sexual.
se describen muchos procesos espirituales a través de eso, que eso también llevó a todo a teorías de diferente tipo. El hombre da a la mujer el semen, ¿verdad? Y ella da la sangre y de eso se forma una criatura. Entonces se dice que el hombre da lo blanco y la mujer da lo rojo para formar vida. Entonces, la fuerza masculina, que es la fuerza activa, representa el otorgamiento, que tiende a expandirse y lo hace en forma muy simple, tangente, tac. Mientras que el lado izquierdo representa a la, eh, a la actividad femenina, izquierdo. También porque está el corazón del lado izquierdo, que es más una fuerza más pasiva, con tendencia a recibir, tiende a restringirse, es más complicado el lado femenino, más complejo, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿verdad? A un hombre le decir, vamos a tal lado. La mujer, me gustaría ir a tal lado, pero no sé, a lo mejor nos estamos perdiendo otra cosa. Es así. Se representa mucho en lo que somos hombres y mujeres. Y el centro, el medio, es la complementación de esas dos fuerzas, es lo que se le llama el acoplamiento, que en hebreo es zivug. Zivug. ¿Ok? Acoplamiento, copulación, que se caracteriza por lo que dijiste antes, el equilibrio de las fuerzas, la unión de los contrastes y la plenitud, porque se complementa. ¿Está claro? Bien. Eh, Otra cosa, el árbol o sea, ¿se fijan cuántas facetas tiene todo este tema de las sefirot? Es fascinante. Es todo un mundo. El árbol de las sefirot también lo podemos dividir. Entonces dijimos que lo podemos dividir en sefirot, ¿verdad? Lo podemos dividir en mojín, lo podemos dividir en, bueno, mojín es lo que vimos antes, en pilares o líneas, según la posición. Y generalmente las sefirot que están, tenemos, digamos, dos opuestos y de pronto abajo hay uno que está solo, ¿ok? Que es como un pasaje hacia lo demás. Es como que se hace el acoplamiento y juntos siguen el proceso. Otra vez, dos cualidades opuestas se unen y siguen el proceso. Y tenemos también una división en triadas, como dijimos antes, en Mohin, Gar, la triada intelectual, luego viene la de medio, estamos hablando ahora no de las líneas, sino de arriba para abajo. La del medio está compuesta de tres sfirot, Tiferet, Gvurá y Gesed. Tiferet, Gvurá y Gesed, que es lo que dijimos emocional, que está todo por la zona del corazón, y como dijimos antes, el cerebro gastrointestinal, que ya son las de abajo, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Ahí están todas.
Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Esto va bien? Los tres de abajo eran Netzach, ¿qué otra? Son 4 junto con Malhut, si se puede decir. Estamos diciendo Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Me perdona, Maribel, son formas distintas de agrupar a las 10 sefirot. Ahí está. Una ok, forma ok. es 3 líneas, la del centro, la de la derecha y de la izquierda. Que Ok. en el centro están las que conjuntan y equilibran, y lo que explicó antes Meirab, las de la derecha, la fuerza masculina, la que da y otorga y la más activa, y las de la izquierda son las femeninas. De acuerdo cómo están dibujados en ese esquema que ella mostró. Lo que pasa es que está todo en hebreo. Otra Claro. Sí, sí, manera sí. es de dividirla, las Tesha Rishonot y Malhut, que también son 10. Otra manera es dividirlas en Zap, que son las 3 primeras, y después las Zain Tachtonot, que son las 7 últimas, que a su vez están divididas en la parte del sentimiento y la parte de acción. En el Ok. sentimiento hay 3 y en la acción hay 4. Ahí va. Son todas las mismas, pero son formas de esquematizarlas de distinta manera. Ah, gracias. Sí, es que es donde me Sí. ve revuelto. Ok, Gracias, Sí, ¿se no, yo puede también, dividir en dos? Ok, ok. gracias. Sí. Sí. gracias. Habría que buscar el árbol ese escrito en Es que castellano lo que para que estaba quede. buscando no lo Sí, encontraba. O sea, para que quede. lo que encontré es que tiene un montón de cosas además que trato de limpiar para que no encuentren, porque empiezan a poner ahí cosas que no tienen nada que ver con la Kabbalah. Entonces, o tratan de traducirlo, el significado que no es muy exacto. No es muy exacto. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a verlo. Ahora el problema es empezar a hablar de cada una. Esta, ¿no? ¿Por qué problema? Por lo contrario. Eh, entonces vamos a empezar con Keter, ¿no? Que es el superior, el más de arriba. Dijimos Keter quiere decir corona en hebreo o viene de título, viene de titular, o sea, como que encabezado. Chicas, mira, ahí yo encontré en la tablet y le mandé al grupo. Ah, bueno, Está en hebreo y en castellano. perfecto. Muy bien, gracias. Para vos, Maribel. Claro, porque si no es muy difícil. Ah, perfecto. Sí, Sí, muchas, pero muchas ves, gracias, Tina. ahí dice una traducción, Gracias, Claudia. entonces eso de la traducción, tómalo con pinzas, que puede ser como no, por ejemplo, Gburá no es fuerza, pero bueno, eso te sugiero que, Tendrías que escribirlo en fonética, quizás, ah, Meirad, y después traerlo a la próxima para que quede el árbol ese sí. esquematizado No, y le está quede más acá claro. lo que puso Gila, sí está escrito en fonética. Keter Jochma Binah, Gesed Geburah Tiferet. Y fíjate que va así, o sea, de arriba hacia la derecha y de la derecha a la izquierda y así. Lo que falta acá es Dat, que es una cuestión aparte. Bueno, bien, entonces podemos entrar a cada una de ellas, lo que alcancemos. Entonces dijimos que Keter es corona. Ya hablamos, ya más o menos la expliqué. Es el Ein Sof. Ein Sof es la infinidad, el infinito. Es el espacio vacante que dejó el creador para hacer la creación, que nombra el Ari en su poema. Ahí aparece un deseo vago de algo, del plan de la creación. Es en realidad punto máximo, ¿no? El clímax. Contiene toda la sabiduría universal, todas las almas, todo está ahí, en Keter. Y bueno, no los quiero confundir, por eso ahí también está el tema de los Partsufim, que en algún momento ojalá que lleguemos y lo podemos hablar. De Keter desciende a Jochma. Jochma es el inicio del pensamiento y el plan divino. Como dijimos, en Keter apareció un deseo
un deseo divino, y ahora en Jochma eso empieza a formar el deseo. O sea, si yo deseo algo, quiero un helado, ¿verdad? Ahora lo materializo mucho, pero para poder entender. Quiero un helado. Bueno, me puedo quedar con el deseo y listo. Queda ahí, con el deseo. Pero si yo quiero implementarlo, entonces tengo que hacer, ¿qué hago ahora? Quiero el helado. Quiero. ¿Qué hago? ¿Cómo paso del deseo al helado? Pidiendo. Ok. La intención, ¿no? O sea, la intención Pedí. o la acción. O sea, tengo que planificar algo para poder conseguir ese deseo, ¿verdad? Digo, ok, tengo que pedirlo, por ejemplo. O sea, aquí hay un cálculo de qué hago para materializar el deseo, ¿verdad? Estoy haciendo un plan. Puede ser que diga, bueno, me voy a ir a comer un helado a tal lado, me voy a vestir, voy a salir, voy a viajar. O sea, es todo un plan para ir a conseguir ese deseo, ¿verdad? Lo di como ejemplo porque dijimos que en el Keter se formó el deseo de crear algo, de dar algo, de otorgar, y ahora en Jochma empieza a tomar forma cómo se pone en la práctica el plan. O sea, la manifestación del deseo que se forma en Keter aparece en Jochma. ¿Qué aparece en Jochma? Una pregunta. ¿Qué quiero? Y ahí está el qué. ¿Cómo se dice qué en hebreo? Ma. Ma. La palabra Jochma está escrita, cuando la escribimos, está compuesta de dos palabras, De Koach, dos sílabas. Koach ma. Koach, Ma. Koach es potencia. O sea, ¿qué quiero? En potencia, ¿qué quiero? ¿Cuál es el deseo? Y ahí viene la palabra Jochma, y no de lo que se dice generalmente que es inteligencia o sabiduría. Sí es que hay una palabra Jochma, pero la palabra Jochma de la sabiduría puede ser que aparezca de aquí y no lo contrario. Quiere decir, Koachma, ¿qué quiero? En potencia, ¿qué quiero? No es en la práctica, es en potencia. Y aquí representa un parzuf que se le llama Abba, quiere decir que es la fuerza del padre, la fuerza paternal en Jochma. ¿Bien? Yo sé que es mucha información, por eso no sé hasta dónde llevarlo, para que no sea muy bombástico. Entonces dijimos, se formó el deseo en Keter, ahora vamos a Jochma y lo vamos a empezar a planificar y vamos a Binah. Binah es la manifestación de Jochma. Jochma pensó cómo hacerlo, cómo llevarlo, y Binah es donde se manifiesta ese plan. O sea que Binah toma la idea y le da forma. La discierne, la mira, la observa para poder llevarla a la práctica. Vamos a decir que yo quiero crear una butaca. No sé. ¿Okay? ¿Qué hacen los hombres cuando quieren hacer un una, qué sé yo, poner ahí, a ver si nos explican, Claudio, si anda por ahí? Quiere hacer unos estantes, ¿verdad?
Entonces, generalmente viene el deseo, dice Gila a Claudio. Mira, a mí me parece que acá tendrían que poner unos estantes. Entonces, ahí Claudio recibió el deseo de Gila y dice, bueno, ahora vamos a planificarlo, cómo lo vamos a hacer. Y antes de empezar, ¿qué hace? Busca el material. ¿Cómo? Busca el material. Pero antes de buscar el material, ¿cómo sabe cuánto material? Ah, lo planifica, Tiene lo que hacer ahí estructura, un dibujito, algún dibujito, esboce, tomar las ¿verdad? medidas. Ahí está, exactamente. Fíjense que tiene su lógica. Está el deseo empieza a planificarse y ahora empieza a tomar forma, en vina. Es el esboce, se le llama, ¿no? En Sí, hebreo tiutá, como un dibujito. Y por eso que se le llama biná. ¿Qué quiere decir biná? Cuando quieren decir la inteligencia artificial, dicen biná, melahutit. Porque otra vez, biná significa inteligencia, pero es la inteligencia También práctica entendimiento. y entendimiento. Pero en realidad, como dijimos antes que Jochma es Koachma, biná viene de la palabra binyan, que es construcción, edificio. estructura, mejor dicho, en este caso. ¿Entienden la lógica que hay aquí detrás de las cosas? Es más la práctica. A ver quién es. Ah, ok, nos Ay, no escribe termine aquí leer. Alejandro un boceto puso. Bueno, lo que dice acá Alejandro sobre el fractal, que se puede ver numéricamente en la naturaleza con el ejemplo del Fibonacci, que comienza con el 1 y se va al infinito, pero increíblemente en la décima combinación, que es 55, suman 10. Ok. Gracias. Entonces, estamos en Binah, que viene de la palabra Binyan, que es lo que le da la forma al deseo que empezó en Keter y pasó el plan por Jochma. Ahora hay otra repartición, pero no quiero demasiado eh, sancochar lo que se dice. Dijimos que está Kahab, Keter, Jochma, Binah, y está el Hagat, que es Gesed, Gurá y Feret. Pero entre medio hay otra cosa que es Chabad. Si conocen la organización Chabad, Ujú. Chabad está compuesto de una sigla, es Jochma, Binah y Da'at. Si vimos antes el árbol que les mostré, a ver, quiero mostrárselos otra vez. Acá tenemos Keter, acá tenemos Jochma, acá tenemos Binah. Acá en medio hay como algo borroneado supuestamente, que no es exactamente una sfirá, sino es un pasaje, que se llama Dat. Entonces, Chabad es la sigla de esta forma. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Ese Chabad que está ahí conecta entre Jochma y Binah, porque son fuerzas opuestas, una es el pensamiento y el otro es el acto dentro del plan. Es el acto dentro del plan. No es el acto hecho ya, no es ya la construcción, sino es, como dijo el boceto. El Da'at lo que hace es la representación de la fe en la idea,
que es algo que se puede llevar a la práctica, se puede hacer. Dat viene de la palabra razón, razonamiento. Fíjense que es como total, como una cuestión de descenso, ¿no? En la cabeza. Es como que dentro del cerebro mismo, lo que les decía de la repartición, de la repetición, porque las sefirot se pueden esparcir a lo largo del cuerpo, pero mismo dentro de cada órgano. Como que cada órgano también tiene el deseo, tiene el pensamiento, el deseo pasa a ser un pensamiento, el pensamiento pasa a ser un boceto y luego pasa a ser un razonamiento. Ya las cuentas, cuántas tablas voy a necesitar para los estantes, qué madera me conviene, o sea, ya está pensándose, ya de forma práctica. No es hacerlo, sino es pensarlo práctico. Como quiero hacer una torta, quiero hacer una torta, ok, necesito ir a mirar la receta, voy a mirar la receta y luego tengo que ver cuánto necesito huevos, cuánto necesito harina, o sea, es todo un proceso de pensamiento, todavía la torta no existe. Solamente estamos planificando, pero la planificación en sí tiene también sus fases. ¿Ok? Espero que va bien y no se me aburren. ¿Por qué se dice que estas sefirot no tienen que ser tikkun? No puedo no puedo corregir esa planificación, No, ponerle menos porque azúcar o menos huevos a la torta. no, por el hecho de que eso es solamente el plan de la creación. Eso es del creador, no es nuestro. Okay. No es sentimiento ni hecho, es un plan. Entonces por eso nosotros no tenemos nada que ver, no es nuestro. Eso ya está totalmente corregido, no hay lo que corregir ahí. Por eso se dice también que nadie llega a Gbiná. Llegamos hasta Binah. Llegamos a Binah. Ese es el Pero no tikkun, cualquiera, el pero fin. no cualquiera. ¿Por qué no? Así yo leí alguna vez. Cualquiera. Obvio que no es así, como dijimos antes, Maribel, que quiero correr por las Sí, escaleras. Hay no, que no es trabajar ir para llegar. corriendo y Yo llegar. quiero ser rey. ¿Podés ser rey? Sí. ¿Quién te dice que no? Pero para poder llegar a ser rey tenés que trabajar mucho. O sea, no es que no es posible, sino que es un proceso muy, muy complejo. Esa es otra cosa. No es posible sino difícil. Claro. Entonces, en Dat, es la primera que empieza a trabajar la idea de llevar al plan a la práctica. Hasta Dat, por eso está ahí Dat, porque eso es justamente la división entre las 3 primeras y las 7 inferiores. Dat es la primera que dice, ese no es la primera, porque no es exactamente una señora, sino es un pasaje que de ahí se pasa a la práctica. Llegamos a Gesed. Ahora, a partir de ahora, ya tiene que ver con el desarrollo del creado, de aquí para abajo. Y hace poco festejamos Sukkot. ¿Cuántos son los huéspedes que entran a la Sukkah? ¿Cuántos? Acá. 7, 8, 7 o 8, 7, 7, uno cada día. claro. Esto es justamente en contra de cada sfirá de las Zat, de las 7 primeras que tienen que ver con el creado, representan cualidades del creado. Y ahora lo vamos a ver.
nos va a dar el tiempo de algo. Están cansados también. Si no es mucho. Gesed es la próxima esfera que, en descenso. Es la bondad divina, es la abundancia de un mundo sin cálculo, sin restricción. En el espíritu humano representa a la fuerza del amor y la voluntad de dar a los demás plenamente. Y por eso se llama Gesed. Gesed se puede traducir como gracia. No gracias, gracia. Y se le atribuye, por eso también está del lado derecho, que hablamos que el lado derecho es masculino, activo, se le atribuye al personaje de Abraham, que es el primero de los huéspedes en la Sukkah, ¿verdad? Y es el patriarca mayor, Abraham. Él es Gesed, por eso dicen que Beersheba es Gesed. Maribel y Alejandro. Beersheba, donde vivimos Gila, Claudio y yo, es donde vivía Abraham. ¿Ok? Entonces, en algún momento, espero que cualquier cosa me lo recuerdan, podemos también ver el descenso de las Sfirot en el mapa de Israel. Desde el norte hasta el sur. Interesante. Mm. Muy lindo, sí. A ver si lo puedo organizar para la próxima. Sí, es muy bonito ver todo eso. La representación de cada zona geográfica en el mapa. Tenemos que hacer una excursión. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Ale, bye. Sí, Otra que Ojalá que Saban, como Irán. sí, justo. Bueno, ¿entendimos esto de Gesed? Bien. Pasamos a Gvura, que es la que está en el lado contrario. Gesed está aquí, acá viene Gvura. Gvura limita la iluminación solo para quien se la merece. O sea, Gvura viene y dice, es como la cualidad no me sale la palabra, de ser preciso. Acá no hay concesiones, no pasa todo el que quiere. El que el que va con la verdad absoluta, sin debilidad. Certeza, ¿Cómo? certeza, con la certeza como la fe. Es más, mejor dicho, como ser muy estricto. Acá dice que es la fuerza en el esquema que nos enviaron. Claro, pero no, por eso te dije, no es exactamente esa Sí. la traducción. Por eso que los sefirot tienen los nombres, no son exactamente la traducción verbal. Gvurá, generalmente en el hebreo, cuando dice que una persona tiene gvurá, quiere decir que tiene valentía. Ah, ok, valiente. Pero no es lo que significa esta sfirá. La cualidad de esta sfirá es la rectitud. No, me gusta más, rectitud. Es más rectitud, o sea, aquí se mide a la criatura según la verdad. No se consideran sus debilidades, ¿ok? Y también se conoce con otro nombre esta sfirá, con el nombre Din. Y ¿Cómo? Din. Ah, Din. Y la palabra dime, Din, juicio. juicio. Ahí está. Entonces la sfirá de Gurá representa al Din. ¿Ok? También al temor, porque es estricto, es una fuerza estricta.
recta, muy precisa. Y por eso que también está al lado de la izquierda, es como educador, ¿verdad? Esta frase se le atribuye al segundo patriarca, al segundo visitante de la Sukkah, Yitzhak, ¿verdad? El hijo de Abraham. Después sigue Tiferet, que es la que conecta a Gvurá, Gesed y Gvurá, Hagat. Tiferet es el zivug entre estas dos fuerzas anteriores. Si acá dijimos que está, por un lado, la gracia, la misericordia, eh, la forma paterna, protectora de Abraham, y del otro lado tenemos a la fuerza estricta que juzga y que no tiene concesiones. Tenemos a Tiferet que equilibra entre estas dos fuerzas. Es el estado intermedio entre la entrega absoluta de Gesed y la limitación de Gvurá. Tiferet, la palabra Tiferet quiere decir gloria, pero tiene sus significados internos mucho más complejos. Y se le atribuye también el nombre Emet, verdad, y también Rahamim, que es misericordia. O sea, es una fuerza que es más empática, es más, porque digamos, el Gesed es dar y vengan todos y yo amo a todos y pongo la mejilla, la otra cuando me dan una cachetada, es el Gesed. Gvurá, acá no, acá van a ir como yo digo, y viene Tiferet y es más, bueno, a ver, vamos a hacer las paces, ¿verdad? Es como una fuerza intermedia que tiene más misericordia, Como la fuerza conciliadora. ¿sí? Esta también es la esfera que está en el centro del árbol de la vida, Por eso es el equilibrio. el equilibrio total. Y por supuesto que se le atribuye al patriarca principal, se puede decir quizás, que de él sale todo, Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, él es ¿por qué digo que es el padre? Porque Abraham era el padre todo dulce y Isaac era el duro, y Jacob es el padre educador que tiene consideración y empatía y todo eso. Esa es la fuerza que está representada. ¿Ok? Luego viene Netzach, la próxima es Netzach. Ahora, Netzach en hebreo quiere decir eternidad, pero acá no se refiere a la eternidad, sino, así que olvídate lo que dije, sino viene de la palabra Nitzachon, triunfo. En este caso se refiere a cuestiones eh, también de eternidad y también de triunfo. eh, que está más, es más discernimiento eh, real. Es como ser más eh, centrados. Pasamos ya a lo que es el centro, entonces ahora estamos más centrados en la forma de cómo empezar a activar las cosas de hecho, ¿verdad? Ser más activo de hecho.
Yo pienso que vamos a parar aquí porque si no es mucha información. Sí, En gente general, con sueño. no, y ya estamos casi 2 horas, Sí. así que suficiente por hoy. A ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. No, a mí se me hace la idea que lo que nos viene en el próximo capítulo, estas 4 que quedan deben ser las 4 matriarcas, No, estamos en ¿no? No, no. Le dijimos que son los huéspedes de la Sukkah, ¿verdad? Llegamos a Jacob. Entonces, de ahí ya pasamos al resto. Que Ay, las mujeres siempre estamos atrás. siempre. no, 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 no existimos. No existimos. no es que no existimos, nosotros somos la que manejamos todo. Y yo lo que digo, sin mujeres no hay judaísmo. Sin mujeres no hay nada. Pero eso es Mejor. otro tema y también lo podemos hablar en algún momento, el lugar de la mujer en la Sin espiritualidad. mujeres no hay creación. Claro, No hay por creación, supuesto, claro. pero es algo que ahora estamos en la era de que la mujer va a pasar a un punto más activo. Hasta ahora la mujer ha estado más bien, no estoy hablando de la historia humana, que más bien que se trata de lo que sea, la mujer ha sido reprimida, todo eso, ¿no? De eso no, se trata del nivel espiritual. La nukva. La nukva es la que mueve todo, es la que es el deseo. Si no hay deseo, entonces no, dijimos, hay un deseo y eso desencadena todo. De repente, si no hay deseo, como decíamos varias veces, al hombre le puedes dar el control remoto, ponerlo frente al televisor, darle una cervecita y algunas Y papitas, ya, y ya ya está. lo Y tenemos. fuera de ir al baño y volver, Y agarrar el control remoto para cambiar los canales. claro, ya está. Mientras que la mujer no lo deja. Bueno, chicos, Bueno, gracias por muchas gracias. mucha Gracias. felicidad. Esperemos que nos Gracias. quede todo lo que aprendimos hoy. Y no, Sí, por no te favor, va a quedar, que se pero grabe. no, Me no, bueno, parece que machacarlo mucho. depende por Yo- supuesto de cuánto quieren entenderlo, pero si no quieren entenderlo también está bien. O sea, obviamente que, bueno, lo entendieron, no lo entendieron, está ahí. Esos nombres ya entraron y ya empiezan a entender. Lo que importa aquí entender, yo creo, es el concepto general, de que hay un sistema de cualidades, de fuerzas, cada una tiene su cualidad, su distintivo, todo tiene una lógica, no es simplemente unas palabras que están ahí en el aire. Eso es lo que yo pienso que es importante recordar y no el orden yo nunca me acuerdo del orden de las filo, tengo siempre que hacer un recuento a ver dónde estoy parada, porque no creo que tampoco, no me parece que sea tan importante tampoco. No es relevante. A No, mí me parece, a mí lo que me da la sensación, que quizás no es de la Kabbalah para nada, es que todas estas sefirot son formas que nos ayudan a nosotros a enfrentarnos a las a situaciones cotidianas. Y a veces Ajá. estamos más en Keter, o más en Jochma, o más en Tiferet, o más en Gurá, o más en Netzach. Y que las necesitamos a todas para las distintas situaciones. A lo mejor estoy equivocada, pero sí, esa es mi forma de interpretarlo y lo que yo rescato de esto, para mí, personalmente, ¿no? sí, sí, pero lo que yo considero es que sí, que no vamos a estar, ahora hoy, este día tengo un día de cura, no sé, o sea, no me parece No, no por un día, por un acto en o sí, que hoy cuanto, estoy con cuanto más, el, pienso que en la Kabbalah, cuanto más tus actos o tus intenciones tengan más de Binah y Jochma, estás más cerca. Pero si estás en un nivel más inferior, tenés que trabajar, como dijo Maribel, subir la escalera rápido para que la mayor parte del tiempo estemos en esas sefirot quizás más altas, para la finalidad de los cabalistas. por ahora todos estamos más que nada en Malhut,
Es el deseo de recibir. Yo creo que estoy en menos, Malhut. Pero Qué bueno, linda esa Carmen. bueno, queridos, pásenlo Muchas bien Bueno, gracias. y muchas gracias sigan a todos. Felicidades nuevamente para los bisabuelos. Gracias. Felicidades, Gila. Bueno, Bye. Muchas adiós, gracias, Chao, Miriam. gente linda. Gracias a Chao. todos. Y Gracias. con éxitos, Maribel, en tu mudanza y tu nuevo Ay, sí, gracias. comienzo. Ya llegué por fin y estoy todavía en el acomodo. Gracias. Suerte a Gracias, Claudia. todos. Gracias. Bye. Chao. Chao.